Hola, ¿cómo se encuentran? Después de mucho tiempo volví aquí a YouTube para volver con unos nuevos videos. Celebración. Resulta que muchas personas me han pedido que suba más cositas porque subo usualmente cosas en Instagram, pero me pedían diferentes videos, un poquito de magia más elaborada, colaboraciones, mostrar cómo es mi vida y más importante que les enseñe de vez en cuando uno que otro truco de magia. Entonces el día de hoy vamos con eso, van a aprender una apuesta para que ustedes se la hagan a sus amigos y les vaya muy bien con todo lo que quieran hacer. Entonces para el día de hoy vamos a enseñarles el truco con alguien que va a estar aprendiéndolo con ustedes en tiempo real. ¡Show! Efectivamente, Simón no sabe hacer nada de magia, entonces Es que no. es un buen momento para empezar a mostrarles cómo hacer unos trucos para hacérselos a sus amigos en las casas, en las fiestas, en los cumpleaños, en los bares. Y así van a poder estafar a todos sus amigos. Gracias, Sebas. No, mentiras que no. Entonces estoy muy emocionado porque voy a aprender a hacer magia y les voy a hacer magia a todo el que se me aparezca. A todos. Sí. Entonces pues vamos a ver cómo se ve el truco. Listo, entonces estamos aquí en la sala donde Simón va a ver cómo se ve el truco. Simón, entonces te damos una mezcla de las cartas, si quieres tú también puedes mezclarlas, como te sientas más cómodo. Pues yo no sé mezclar. No importa. Si te sientes cómodo yo estoy contento. ¿De acuerdo? Y te voy a pedir que saques una carta, la que tú quieras. Cualquiera. La que tú quieras. Listo. Listo. Quiero que la veas, si la puedes mostrar a la gente. Ahí en la cámara también te lo agradeceré muchísimo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces yo voy a poner cartas aquí en la mesa y tú me vas a decir la palabra alto y yo paro. Ya. Listo, regrésala por favor. Tienes tu carta recordada. Cuadramos y perdemos la carta. De pronto la gente dirá, yo quiero perder la carta un poco más. Entonces yo puedo coger así las cartas y les doy un corte. Si tú quieres cortar las cartas también, adelante. Perfecto. Y si quieres córtalas, magnífico. Están perdidas las cartas. Otra vez. Bueno, si quieres córtalas de nuevo. ¿Quieres cortarlas de nuevo para la buena suerte o...? Bueno. ¿De acuerdo? Me encanta que tenga que ser el público más difícil que me haya tocado. Listo, Simón, tú tienes tu carta recordada. Lo que yo voy a hacer ahora es hacer lectura de manos. Tú vas a poner tu mano en la mesa y yo voy a estar mirando tu mano. Y en un momento tú vas a ver las cartas. Si ves tu carta, tu mano me va a decir cuál es tu carta. Entonces tu deber es tratar de quedarte así, como con cara de póker y tratar de mantener la mano lo más quieta posible. Porque yo voy a estar viendo esas micro reacciones que vas a poner. Entonces yo voy a echar cartas aquí rápido y te vas a dar cuenta de todas las cartas. Si ves tu carta no digas nada. Pero yo estoy poniendo las cartas aquí y yo creo que ya estoy listo. Simón, yo te apuesto a que la siguiente carta que voltee va a ser tu carta. O sea, sería un trucazo. ¿La siguiente carta que suelte? Sí. Apostaríamos incluso $20,000. No, pues es que... Bueno, $20,000 no, pero sería muy bueno. Bueno, apostamos un balinazo. Listo, un balinazo. De Listo. acuerdo. Yo no voy a voltear esta carta. Yo voy a voltear esta carta que está aquí. La J de pilas. ¡Tarán! ¿Qué es esa? Ese es el efecto. Así es como se ve. Y ahora quieren aprenderlo. ¿Tú quieres aprenderlo? Usted me trabó ese hijo de madre. Usted me dijo que iba a voltear esa. No, yo dije que la siguiente que iba a voltear iba a ser tu carta. Ah, yo pensé que iba... Ah, vean. ¿Cómo supo? Es muy chévere este efecto. Es de mis efectos favoritos de toda la vida. Si quieres aprender este efecto y si ustedes quieren saber cómo se hace, es muy simple. Utiliza un concepto que se llama la carta especial, de abajo. O sea, tú nunca vas a saber cuál es la carta hasta que salga la carta. Tú solo tienes que concentrarte en una sola cosa y es la carta que está aquí abajo. Cuando mezclan la baraja y ellos están mezclando las cartas, tú vas a hacer lo siguiente. Solamente tienes que darle a escoger una carta. Nunca vas a ver la carta que están escogiendo. Entonces yo te digo, saca una carta, la que tú quieras, ellos la sacan. Y mientras digo, recuerda la carta o muéstrasela al público, yo aprovecho ese momento para ver la carta que está abajo. La del fondo. La parte más abajo de la baraja, así la del fondo. Yo no sé cuál es esa carta, pero sé que la carta de abajo es el 4 de picas. Y eso es lo único que yo necesito. Entonces, consiste en esto. Yo voy a echar parte de arriba encima de la mesa. Muy poquitos montos, muy poquitas cartas. Y tú me vas a decir la palabra para. Cuando ellos dicen para, cuando ponen la carta, regresamos todo el monto. Entonces, de tal manera que la carta que ustedes estaban recordando, en este caso mío es el 4 de picas, va a estar
al ladito de esta carta. Entonces, quedan juntas las cartas. Yo no sé cuál es la carta que escogieron, pero sé que el 4 de picas es la carta que viene antes de la carta que escogieron. Entonces, esto es lo bonito del juego. Lo único que tienen que asegurarse es de cortar las cartas, no mezclarlas. Entonces tú dices, vamos a cortar muchas veces la baraja. Cortamos y cortamos de nuevo. Y le puedes decir también a la gente que esté cortando, si quieren le pueden cortar ellos. Y así nunca van a mezclar. Eso no mezcla las cartas, eso lo único que altera es el orden en el que las cartas van a estar saliendo. Pero tu carta siempre va a estar al lado del 4 de picas. Ahora la gente se preguntará, ¿qué tal que la gente logre cortar inmediatamente entre el 4 de picas y la carta? Era la de tréboles, ¿verdad? Si cortan exactamente en la mitad de esa carta, pasa esto. Se intercambian de lugar y tú dices, se separaron las cartas. Pero mira que no, si volvemos a cortar, las cartas vuelven a quedar unidas. El 4 de picas vuelve a quedar al lado de las de tréboles. Siempre y cuando corten un número par de veces, eso es todo lo que tienen que hacer. Regresar la carta encima y cortar un número par de veces. Y ya está hecho todo el efecto. Ahora yo te digo que pongas tu mano aquí, pero yo no voy a estar viendo tu mano. Yo voy a estar viendo las cartas que van a estar en la mesa. Entonces en mi mente yo solo repito una sola cosa, así, 4 de picas, 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 y lo repito, y lo repito, y lo repito, hasta ver el punto en el que veo que llega el 4 de picas. Una vez veo el 4 de picas, tengo dos opciones. En este caso pasamos, y llegamos al 4 de picas. Yo sé que esta es tu carta. Yo podría revelarte la carta, o puede hacerse uno, para que los amigos se engañen, es voltearla y dejarla un poquito más alejada que el resto, y sigo poniendo cartas encima, pero te das cuenta que la carta siempre está a la vista, siempre está a la vista. Yo sigo unas cuantas cartas y sigo unas cuantas cartas. En un momento yo cojo una y hago el sonido, y la frase que digo es muy importante. Te apuesto a que la siguiente carta que yo voy a voltear es tu carta. Yo nunca dije esta, yo dije la siguiente carta que yo voy a voltear es tu carta. Entonces obviamente la gente dirá, uy, imposible, porque están viendo la carta aquí. Cuando ellos dicen imposible, no va a ser, tú regresas la carta triunfantemente y la volteas y tienes un efecto buenísimo. Bueno, a ver si entendí. Pues vamos a hacerlo entonces. Tú vas a ser el mago. ¿Se lo hago a quién? Me lo puedes hacer a mí si quieres. ¿Te parece? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es desde nuestro punto de vista cómo va a ser Simón el efecto. Listo, yo creo que ya lo tengo dominado. Vamos a ver. Vamos a ver si entendí. Entonces, listo. Entonces ustedes van a ser mi público. De acuerdo. Entonces yo les digo, público, mezclen estas cartas. A ver, mezclamos las cartas. Mezclamos las cartas y se las damos. Listo. Entonces yo ni siquiera miro, simplemente le digo, escoja una carta, cualquiera. Esta carta está bien. Esa, listo. Entonces usted mientras está mirando, yo vi, ¡pum! Listo. Excelente. Listo. Entonces, me va a decir cuando paro. Listo. Ahí. Entonces, ¿me puede poner la carta ahí, por favor? Muchas gracias. ¡Tan! ¡Tin! Volvemos a ¿cómo se llama? A cortar la baraja. A cortar la baraja, para que vean que eso no es nada sospechoso, que todo está muy bien. Listo. ¿Usted también la quiere cortar? Ustedes la cortarían, pero no tienen manos, entonces pues... Yo la puedo cortar por ellos. Bueno. Entonces, cortamos aquí y cortamos. Listo. Y otra vez más por si algo. ¿De acuerdo? Y listo. Entonces ahora vamos a tirar cartas al azar. De acuerdo. Al azar no. Vamos a tirar las cartas. Y usted me va a poner la mano aquí, se me olvidó. Ok. Usted me pone la mano aquí. Entonces la idea es que usted no pueden pestañear, no pueden hacer ningún movimiento, porque entonces yo ya los voy a delatar y voy a saber cuál es su carta. Entonces ese es el juego. Que usted no sepa, que usted no se inmute cuando salga de su carta. A decir verdad, creo que se me olvidó cuál era la que había visto. Pero esperemos que no. Listo. Entonces la siguiente carta que va a voltear es su carta. Les ha puesto un riñón. No, imposible. Imposible. Esa era la carta.
Así es. Bueno, esa es la forma en la que ustedes pueden adivinar las cartas a sus amigos. Ustedes pueden hacerle este efecto. Es una cosa que me encanta hacer en cualquier tipo de situación. Espero que les haya gustado muchísimo este efecto y espero que hayan disfrutado mucho este video. Estén muy pendientes del canal de Sebas porque estará subiendo demasiados videos donde nos va a enseñar a hacer muchos más trucos y a sorprendernos como siempre. Un honor estar por aquí. Muchas gracias, Sebas. En la buena, bye. Si les gustó este video, espero que le den like, que puedan suscribirse al canal. Espero que estén muy atentos porque se acercan muchas cosas nuevas. Vamos a estar haciendo más magia, vamos a estar enseñándoles algunas otras cosas, mostrándoles un poco de la vida, lo que viene siendo ser mago. Van a conocer a muchos más magos y espero que estén muy atentos. Muchas gracias por todo. Bye. Salud.